Venerable Maestro Samael Aun Weor, Buda Buda Maitreya Ella Mater Kalki Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario, de la nueva era de Acuario, la falsa personalidad, TEMARIOFASEA. En modo alguno intentamos oponernos al desarrollo de la personalidad. Obviamente esta es necesaria en la existencia, mas, ciertamente, es algo meramente artificial, no es lo verdadero, lo real en nosotros. Samael Aun Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www. GNOSIS GASABIDURIA AMOR PODER. La falsa personalidad. Ciertamente, existe en nosotros un elemento perjudicial que es óbice para la adquisición de la verdadera felicidad. Quiero referirme, en forma enfática, a la falsa personalidad. Incuestionablemente, si ésta se desvaneciera, solo reinaría en nuestros corazones la bienaventuranza. Desafortunadamente, la falsa personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales. Obviamente, me refiero ahora a la vanidad y al ENGREIMIENTO. No hay duda de que si estos dos elementos desaparecieran de la faz de la tierra, la vida del ser humano cambiaría totalmente. Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocados. El ENGREIDO quiere subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. El vanidoso, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima, y en aras de su vanidad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra: el flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos, si por ese medio, o por distintos medios ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su fatuidad. Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los celos y las preocupaciones. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas. Miles de yoes de las preocupaciones revolotean en la mente, aguardando algo, como para formar problemas. Así como las moscas se posan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las comidas, sobre todo lo que, así son también el enjambre de los yoes de las preocupaciones. Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones, un concepto, una palabra, una idea, una teoría, cualquier cosa, no importa qué sea. Los yoes de las preocupaciones solo aguardan el instante en que puedan formar problemas, y flotan en la mente. Son perceptibles para aquellos que posean la divina clarividencia. Es terrible eso. Pensar, sencillamente, de que tales yoes se corresponden con la falsa personalidad. Vean ustedes cuán perjudicial es la falsa personalidad. Y en cuanto a los celos, ¿qué diríamos? El celoso forma, de una pulga un caballo, hace problemas por doquiera. Si el ser amado sonríe, ya ese es un motivo de celos para el celoso, y entonces calumnia, hiere, hace daño. Mas no solamente existen celos pasionales, también existen otra clase de celos: los celos religiosos, los celos políticos, los celos de amistad. Esos nadie los puede negar. Los celos son múltiples y causan gran dolor. Todos esos celos, todos esos yoes de las preocupaciones, del engreimiento, que, indubitablemente es gravísimo, la vanidad que tanta ostentación hace, y en fin, todo eso, pertenece, sencillamente, a la falsa personalidad. Podrían ser felices los seres humanos, si no poseyeran la falsa personalidad. Desgraciadamente, todo el mundo la posee. En ausencia de la falsa personalidad viviríamos. Samael Aun Weor. 2. En éxtasis, cuán dichosos nos sentiríamos.
Más desgraciadamente, las gentes todas poseen la falsa personalidad y eso es grave. Es necesario que nosotros nos propongamos a destruir la falsa personalidad. Es posible esto si le hacemos la disección a los celos, a la vanidad, a los yoes de las preocupaciones, al orgullo, etc. Cuando uno comprende que el engreimiento es uno de los factores más densos de la falsa personalidad, se propone a hacerle la disección a ese elemento, y lo disuelve radicalmente. Pensemos en lo que es la felicidad del ser y lo que es la falsa personalidad. El ser, en sí mismo, es feliz, infinitamente dichoso. Cuando uno elimina a la falsa personalidad, queda en la plenitud del ser, goza entonces de la bienaventuranza. Desgraciadamente, muy pocos son los que se preocupan por esta clase de estudios, raros son aquellos que realmente intentan AUTOEXPLORARSE profundamente. Obviamente, mis queridos hermanos, necesitamos provocar un cambio en nosotros. Si un mago, por obra de magia, disolviera la vanidad y el engreimiento, la gente se encontraría totalmente transformada. Desgraciadamente, no hallarían qué hacer, se hallarían desorientadas, no le encontrarían sentido a la vida, se suicidarían, morirían. Y sin embargo, hay que disolver esos dos ingredientes, el engreimiento y la vanidad. Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe ser metódico, didáctico y hasta dialéctico. De lo contrario moriríamos, nos hallaríamos desorientados. Cuando uno comprende esto, se propone a trabajar sobre sí mismo. Necesitamos hacernos conscientes, AUTOCONSCIENTES de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros seres humanos producen en nosotros. Cuando uno comprende la necesidad de hacerse autoconsciente, va disolviendo entonces los factores del engreimiento y de la vanidad, así como el de los celos y las preocupaciones. Se procesa una transformación. Obviamente esta nos llevaría al despertar. Despertar es lo fundamental, despertar es radical. Los yoes del engreimiento y de la vanidad, que corresponden a la falsa personalidad, lo atrapan a uno, hacen que uno se identifique con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con los sucesos, con los distintos eventos recurrentes en el tiempo. Uno tiene que aprender a producir la separación de sí mismo, la separación de todas las cosas. No identificarse con los sucesos, con los acontecimientos, con las cosas, con los eventos, etc. Porque esta identificación le absorbe, le vampiriza a uno la conciencia, y la sumerge, en realidad, más profundamente. De manera que necesitamos que nuestra conciencia despierte, lo cual es posible haciendo la separación entre nosotros y las cosas, los eventos, los sucesos. Así, mis hermanos, debemos volvernos a UTOREFLEXIVOS, AUTOCONSCIENTES. Obviamente, el trabajo de desintegración de los elementos de la falsa personalidad suele ser a veces muy difícil y esto no lo podemos negar. Nosotros quisiéramos desintegrar ciertos elementos y subelementos de la falsa personalidad con el propósito de conseguir la felicidad a la cual tenemos derecho, pero desgraciadamente, eso es lo grave, a veces sentimos que nos estancamos. AGACAC 3. Hay yoes y elementos agregados o subelementos de la falsa personalidad muy difíciles de desintegrar. Entonces necesitamos revestirnos de suma paciencia, si es que en verdad queremos avanzar. A medida que nosotros ahondamos más y más dentro de sí mismos, vamos descubriendo también que existen en nosotros ciertos agregados psíquicos, inhumanos, muy difíciles de pulverizar. No debemos impacientarnos, y máxime cuando, en realidad de verdad,
No, hemos pagado el precio del avance. Desintegrar a veces ciertos elementos difíciles es posible cuando uno paga. Es también absurdo querer desintegrar ciertos subelementos en forma inmediata, sin haber pagado. Recuerden ustedes que tales o cuales agregados inhumanos, personificando errores, se hallan, en verdad, íntimamente relacionados con causas equivocadas, y éstas a su vez, con el karma. Así pues, no se extrañen ustedes si alguna vez se encuentran estancados en tal o cual elemento, es evidente que está el incluido, vinculado a tal o cual mala causa. Malas causas producen malos efectos, y esas malas causas a su vez, se encuentran vinculados a la ley del debe y el haber, a la ley del karma. En esos casos se necesita pagar, para poder desintegrar estos o aquellos elementos difíciles. No solamente se paga con dolor, el karma se puede pagar también con buenas obras, y hasta se puede lograr el perdón mediante el supremo arrepentimiento, y entonces, los yoes causas se disuelven. La impaciencia en estos estudios perjudica a nuestros neófitos. Si estos quieren realizar avances serios, deben volverse serios. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la paciencia. El Cristo Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Muy buena dosis de paciencia se necesita cuando nos estancamos en tal o cual yo. Por eso, es urgente volvernos más conscientes de sí mismos, en pensamiento, en sentimiento, en la palabra. Distingamos nosotros entre lo que es la plática, propiamente dicha, y lo que es la charla. La charla y el charlatán son lo mismo. Por eso en nuestros estudios no debemos aceptar jamás la palabra charla o charlatán para nuestros conferencistas. Nosotros no damos charlas. Yo aquí no estoy charlando con ustedes, no señor. Yo soy un hombre serio que no he venido a charlar. He venido a platicar con ustedes, que es diferente. La charla es para los charlatanes y la plática la encontramos en los diálogos de Platón, en las pláticas que sostenía Sócrates con sus discípulos. Ya ampliamente se ha hablado sobre esto, y bien valdría la pena estudiar la República de Platón. Así podríamos hacer una clara diferenciación entre lo que es la plática y lo que es la charla de los charlatanes. La charla es algo mecánico por naturaleza. El charlista o charlatán, el que da charlas, es el individuo que no tiene conciencia de lo que está diciendo, habla mecánicamente. La plática es otra cosa. Plática es la de un Sócrates con sus discípulos, en su academia, o la de un Platón en los misterios de Eleusis. Eso es la plática, allí hay reflexión. En este, Samael Aun Weor 4, caso, quien platica, quien da la enseñanza, habla por reflexión profunda, por reflexión evidente del ser. Escoge las palabras adecuadas para cada idea, y así reviste a las ideas, con palabras exactas, resultado evidente de la autorreflexión del ser. Quien platica, quien da la enseñanza esotérica, gnóstica, en modo alguno discurriría mecánicamente. Observen ustedes que los hombres reflexivos, cuando platican, lo hacen, evidentemente concentrados, escogen los términos exactos para revestir las ideas trascendentales del ser. Así pues, debemos hacernos conscientes de la palabra. También debemos volvernos conscientes de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. No hay duda de que en nosotros existen los 5 centros principales de la máquina orgánica: el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. El intelectual está ubicado en el cerebro, el centro motor, en la parte superior de la espina dorsal, el emocional, incuestionablemente en el corazón, plexo solar y centros simpáticos nerviosos, el instintivo, en la parte inferior de la espina dorsal, y el sexual, propiamente dicho,
En el sexo, esos son los 5 cilindros de la máquina orgánica. Nosotros debemos aprender a manejar nuestros centros, si es que queremos vivir conscientemente. Un gran sabio decía que deberíamos usar también las partes inferiores de los 5 centros del ser. A muchos se les hará extraño cómo es que un sabio aconseje, y me refiero en estos momentos, en forma categórica a Ouspensky, usar también las partes inferiores de los distintos centros de la máquina orgánica, pero así es. Estos nos ponen en relación con la vida práctica, con los hechos concretos de la existencia. Sabiéndolos manejar, evitamos el derroche innecesario de energía. Sería absurdo utilizar las partes inferiores de los distintos centros de la máquina cuando se deberían utilizar la parte superior de los distintos centros de la máquina, o viceversa. Sería absurdo usar los centros superiores cuando se deberían usar los inferiores, o en otros términos, usar la parte superior de los centros cuando se debería usar la parte inferior. Un ejemplo concreto. Supongamos que alguien está ocupado en un oficio baladí, sin importancia, en un momento dado, y que en ese momento está terriblemente concentrado en ese oficio tonto y que ha puesto en juego lo mejor de su mente y de su voluntad para hacer esa tontería. Allí hay un derroche inútil de energías. Para hacer una tontería, bastaría ocupar la parte inferior de los centros de la máquina orgánica. Eso es obvio. Y así se evitaría el derroche inútil de energía. Quien quiera aprender a eliminar, dijéramos, los factores perjudiciales de la falsa personalidad, debe manejar los 5 centros orgánicos, y saberlos manejar. Es necesario también saber usar las energías que fluyen por el interior del organismo humano. Por ejemplo, un mal uso de las energías lo tenemos en el pensamiento excitado. Una mente excitada está funcionando mal. Obviamente, el centro intelectual y el emocional, si trabajan en forma coordinada y maravillosa, se vuelven productivos, realizan obras espléndidas, marchan bien. Pero, ¿qué tal? AGACAC. 5. Si la mente se encuentra excitada por la energía sexual o por la energía del centro instintivo, o por la energía centromotor, en este caso, la mente está excitada, está funcionando mal. ¿Qué habría que hacer? Profundizarnos en el centro mental para poner orden dentro de la mente, sacarla del estado de excitabilidad y pensar con entera serenidad y lógica. No me refiero a la lógica formal, sino al tertium organum, a la lógica superior. Así que la mente excitada está funcionando incorrectamente. Nosotros necesitamos aprender a manejar correctamente los centros de la máquina, si es que queremos, en verdad, eliminar los elementos indeseables de la falsa personalidad. Existen muchos yoes mecánicos, inútiles, en los 5 centros de la máquina, que hay que eliminar, yoes de muchas tonterías, que deben ser eliminados. El engreimiento, la vanidad, que dentro de la falsa personalidad originan, desde sus profundidades, ciertas acciones que resultan totalmente equivocadas y perjudiciales. Vean ustedes cuán necesaria es la autoexploración de sí mismo, cuán indispensable es autoexplorarse. Conforme vayamos desintegrando lo que debemos desintegrar, los ingredientes de la falsa personalidad, se irá produciendo una transformación didáctica, dialéctica, y la resultante de eso, de tal transformación, viene a ser la conciencia despierta, lúcida. Cuando uno, en verdad, establece esta enseñanza en su mente y en su corazón, comprende la necesidad de sacrificar muchas cosas, la necesidad de luchar por muchas cosas. Hay necesidad de sacrificar mucho, para conseguir la transformación de fuerzas. Sacrificar lo que es más grato en la vida del hombre, del ser humano, es indispensable, en verdad, cuando queremos transformarnos. ¿Qué se entiende por transformación?
convertirnos en una criatura diferente, en una criatura que corresponde más bien al período solar, eso es transformación. Pero, no podríamos alcanzar tal transformación si no tuviéramos paciencia. Repito lo que dijo el Cristo, en paciencia poseeréis vuestras almas. El impaciente queda estancado y fracasa para siempre. Yo no digo que ustedes no pasen por procesos de estancamiento, obviamente habrá esos procesos, pero si se revisten de la paciencia, saldrán de tales estados. Necesitamos volvernos más profundos en el pensar. ¿A qué se parecería la gente superficial? La gente superficial es como los pozos aquellos que se forman en los caminos. En los charcos sin fondo las aguas se pudren y solo queda el lodo. ¿Y las gentes del profundo pensar, a qué se parecerían? A los lagos profundos. Allí palpita la vida, allí viven los peces. Necesitamos volvernos muy profundos para descubrir tantas y tantas cosas que tiene la falsa personalidad. Lo más grave es que si uno se identifica con la falsa personalidad, si vive en ella, pues, entonces fracasa, y a la larga, tendrá que involucionar en el tiempo, dentro de los mundos infiernos. Samael Aun Weor. 6. Si reflexionamos hondamente, mis caros hermanos, descubrimos dentro de sí mismos quebrantar causas erróneas que sirven de basamento a determinados agregados psíquicos, dificilísimos de desintegrar. Comprender esto es vital. Pero ¿cómo quebrantaríamos las causas equivocadas, aquellas que nos hacen permanecer estancados en un punto, y de ahí no salimos por más que quisiéramos? Se necesita, forzosamente, de la disección analítica del error que nos mantiene estancados, del estudio profundo, relacionado con tal agregado psíquico, y del supremo arrepentimiento, del supremo dolor. Hay algo que siempre les he venido repitiendo a ustedes aquí, y es verdad, la desintegración de tales o cuales errores en nosotros, no es cuestión meramente intelectual, del intelecto. Hay que pasar a veces por grandes crisis emocionales, y llegar a derramar lágrimas de sangre, cuando, en verdad, se quiere la transformación. Entonces así, logra producirse la desintegración de tal o cual agregado difícil. Por lo común, esos agregados difíciles, repito, tienen causas muy graves. Tales causas, yo es causa, para ser más enfático, se relacionan en forma directa con la ley, con el karma. Es posible lograr el perdón de ciertas deudas cuando el arrepentimiento es sincero. En cierta ocasión, me dirigía yo a mi Madre Divina, Kundalini. Ella, la serpiente sagrada de los grandes misterios, estaba enroscada en una columna, conservando su cabeza, de tipo humano. Le supliqué perdón, pues, obviamente luchaba por la revalorización de ciertos principios étnicos en mí mismo, por la revaluación de ciertos valores místicos, por la regeneración del oro espiritual. La respuesta de ella fue definitiva. Estáis perdonado, hijo mío, te perdono, ya 3 veces te he perdonado. Ciertamente, en la antigua Tirraluna, durante el Mahabharata de Padma, o loto de oro, había sido ya perdonado. En el continente Mu, otrora situado entre las embravecidas olas del Pacífico, había sido perdonado, y ahora, por 3ª vez, necesitaba perdón. Pero añadió la serpiente sagrada, en una de con acento agudo as, la 2ª vez que os perdoné refiriéndose al continente Mu, tu karma era tan grave, que francamente, a pesar que yo te perdoné, no me atreví a penetrar en el palacio de los señores del karma, porque me hubieran pisoteado los señores de la ley. Sin embargo te perdoné. Gracias, madre, fue mi respuesta. Así, la víbora sagrada de los antiguos misterios, la princesa Kundalini, perdona. Cuando uno se encuentra en el máximo grado de estancamiento en que, ni para atrás ni para adelante, cuando no anda en ninguna forma,
pues, no le queda más remedio que implorar el perdón a Devi Kundalini, a fin de que ella pueda desintegrar determinadas causas equivocadas o yo es causa. Aniquilando las mismas, los efectos se anulan. AGACAC 7. Así es que hay que tener paciencia para realizar el trabajo. Lo importante para nosotros, todos, es lograr, en verdad, la transformación, y es posible lograrla cuando en verdad se tiene paciencia. El impaciente no avanza ni una pulgada en estos estudios. El impaciente debe luchar por eliminar el yo de la impaciencia. En todo acaso, mediante la aniquilación budista, mediante la desintegración de toda clase de elementos inhumanos o subhumanos, perjudiciales, se consigue que la esencia o conciencia quede completamente desembotellada, despierta, en ausencia de la falsa personalidad, confiriéndonos algo que se llama bienaventuranzas. La bienaventuranza hay que lograrla, aquí y ahora, mediante la transformación radical. A través de todo esto, es como muchos hermanos van comprendiendo, sintiendo la necesidad del cambio. Es lamentable que muchos, en realidad de verdad, no tengan continuidad de propósitos. Unos perseveran por un tiempo y luego se cansan, abandonan el trabajo sobre sí mismo, y así no consiguen, en verdad, ninguna transformación. Para conseguirla, se hace indispensable la continuidad de propósitos. Necesitamos vivir en estado de autoobservación continua. Mediante la autoobservación, uno descubre todos los procesos de la vanidad y del engreimiento. Entonces puede ya, con tales datos, trabajar todo eso, a esa vanidad y a ese engreimiento, pulverizarlos. Es difícil que alguien permanezca en autoobservación de día y de noche, constantemente. Es difícil hallar en alguien así. Cuando uno persevera en verdad, quebranta a los yoes y libera a la conciencia, la vuelve refulgente, la torna despierta. Se necesita cambiar, mis queridos hermanos. Urge el cambio, y esto no es posible si continúa existiendo en nosotros la falsa personalidad. Quiero que esta plática les sirva a ustedes para la autorreflexión. Recuerden, en paciencia poseeréis vuestras almas, en paciencia llegaréis al despertar. Necesitamos hacernos consciente de nuestros propios pensamientos, hacernos conscientes de nuestros propios sentimientos, hacernos conscientes, en realidad de verdad, del efecto que nos producen las gentes que nos rodean. Necesitamos volvernos consciente del ambiente en que vivimos y de las relaciones que tenemos con el medio ambiente. Necesitamos hacernos consciente de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, pues, mientras continuemos existiendo como máquinas inconscientes, nada estamos haciendo. Necesitamos dejar de ser máquinas. Así pues, mis caros hermanos, hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora estoy dispuesto a contestar preguntas con relación al tema. Discípulo, venerable maestro, ¿a qué se debe la discontinuidad de propósitos? Maestro, pues, cuando no se ha establecido un centro permanente de conciencia, no existe continuidad de propósitos. Pero cuando se ha establecido un centro magnético en el fondo de la esencia, entonces hay continuidad de Samael Aun Weor. 8. Propósitos. Normalmente, el centro magnético de nuestra propia existencia está localizado en la falsa personalidad, por eso es que le damos tanta importancia a. Nosotros necesitamos, en verdad, transferir el centro magnético que tenemos en la falsa personalidad, necesitamos ubicarlo en la esencia, en la conciencia. Si de verdad perseveramos en este trabajo, trabajando sobre sí mismo lo logramos. Venerable maestro, el uso del concepto, falsa personalidad, implica que existe una personalidad auténtica. Ciertamente, la personalidad, en sí misma, es pura energía. Mas nadie nace con una personalidad. La personalidad es hija de su tiempo.
nace y muere en su tiempo, no hay ningún mañana para la personalidad del muerto. Cuando retornamos, cuando regresamos, cuando nos reincorporamos en un nuevo cuerpo, tenemos que crear una nueva personalidad. Ella, en sí misma, es energía, pero se torna falsa, en realidad de verdad, cuando ciertos yoes penetran en su interior y se desenvuelven en la misma. Por ejemplo, el yo de la vanidad, el yo de los celos, los yoes de las preocupaciones, los yoes del intelectualismo, y en general, los yoes mecánicos que vienen, pues, a utilizar esa energía, a apoderarse, a ubicarse dentro de esa personalidad, haciéndola falsa. Pero si desintegramos tales yoes, entonces se vuelve pura. Sin esos yoes ya no es falsa, es un instrumento para trabajar, pero ya no es falsa personalidad. ¿Cómo podemos establecer una fuerte personalidad? La personalidad debe equilibrarse con la esencia. Cuando la personalidad es más fuerte que la esencia, hay desequilibrio. Cuando la esencia es más fuerte que la personalidad, hay desequilibrio. Ciertas gentes del campo desarrollan la esencia maravillosa a costa de la personalidad. Cuando vienen a la ciudad están desequilibradas. Y ciertas personas de la ciudad desarrollan la personalidad en forma exorbitante. Cuando van al campo, cuando se ponen en contacto con la naturaleza, están en desequilibrio. Necesitamos un perfecto equilibrio entre la esencia y la personalidad. Cuando alguien se autorrealiza, le infiere carácter de eternidad a alguna determinada personalidad. Bueno, podría decir que sí. Por ejemplo, un maestro RGSURRSTO que pueda conservar el cuerpo físico, obviamente tendrá una personalidad eternal en el mundo físico. Tendrá otra personalidad eternal, relacionada con el cuerpo astral, otra personalidad eterna, en el mundo mental, relacionada con el cuerpo mental, y otra personalidad en el mundo causal, relacionada con el cuerpo causal. De manera que hay 4 personalidades fundamentales: la física, la astral, la mental y la causal. Hay 4 personalidades: la física, que está gobernada por 48 leyes, la astral que está gobernada por 24 leyes, la mental que está gobernada por 12 leyes, y la causal que está gobernada por 6 leyes. Siendo obra de su tiempo, no se puede considerar como un agregado. AGACAC 9 no, porque a diferencia de los agregados psíquicos, la personalidad dura lo que dura el cuerpo físico y nada más. La personalidad es un instrumento receptivo, el vehículo de la acción cuando no es falsa, cuando fluye originalmente y vive en forma prístina, pura. Maestro, estos yoes que forman la falsa personalidad, totalmente en cada individuo. En cada caso, pues, cada caso es diferente. Los yoes de la falsa personalidad, en cada individuo. Y es ahí donde hay que profundizar, donde hay que ahondar. Incuestionablemente, se necesita penetrar en las profundidades de la falsa personalidad, para descubrir las causas. Que son múltiples. Bueno, si se quiere empezar a trabajar con la falsa personalidad, es obvio que el trabajo es íntegro, unitotal, de modo que es un trabajo que se relaciona. Es un trabajo que, dijéramos, produce tantos errores, múltiples. Téngase en cuenta que los estados de conciencia son 4, los básicos. El primero, es el del sujeto aquel, inconsciente, cuyo cuerpo duerme profundamente en la cama. El ego, pues, ambula en el mundo astral, en estado de coma, sonámbulo. El segundo estado de conciencia, es aquel del hombre que vive en el mal llamado estado de vigilia. Bajo la luz del sol, obviamente, todos los yoes, es decir, entran en contacto con la falsa personalidad. En el segundo estado de conciencia, mal llamado estado de vigilia,
Hay un tercer estado de conciencia que podríamos decir, el de la recordación de sí mismo, de la recordación del ser, de la conciencia, de sí mismo, del ser. Ese tercer estado de conciencia es muy útil. Nosotros necesitamos pasar a ese tercer estado de conciencia, que es el de la plenitud. Y no es posible pasar a ese tercer estado de conciencia, en tanto estemos atrapados en la falsa personalidad. Más si logramos separarnos de la falsa personalidad, entonces pasamos al tercer estado de conciencia, al de recordación de sí mismos, de nuestro propio ser en nosotros. Así, logramos. En cuanto al cuarto estado, es el del hombre equilibrado, el de los superhombres o de los dioses. Pero quien está en el tercer estado, aniquilando, precisamente, los valores negativos de la falsa personalidad y liberándonos de la falsa personalidad. De maestro, ¿podemos confrontar el orgullo en la falsa personalidad? A despecho de muchos autores. Pero mi concepto es que pertenece más bien al mundo de la. Eso es obvio. A ver, hermana. Samael Aun Weor, 10. Venerable maestro, se podría decir que la personalidad pura, hablando de los venerables maestros, por ejemplo ¿cómo es que se expresan esas características en su personalidad? O del divino maestro Paracelso. Cada maestro tiene 4 personalidades. 4, claro, la física, la astral, la mental y la causal. La física pertenece al mundo de las 48 leyes, la astral pertenece al mundo de las 24 leyes, la mental pertenece al mundo de las 12 leyes y la causal que está gobernada 6 leyes. Y esta es la manifestación causativa del hombre, es el verdadero hombre. Venerable maestro, usted nos comentaba del centro intelectual y de los pensamientos, y de la no identificación con esos pensamientos. Es posible llegar a un estado en el que uno piense cuando quiera pensar y deje de pensar cuando no quiera pensar. Pues, si uno no ha logrado y es víctima de su propia mente, está fracasado. Con justa razón dice la maestra Elena Petronila Blavatsky en La voz del silencio, la mente que es esclava de los sentidos, hace al alma tan inválida, como el bote que viento extravía sobre las olas. Si uno no es capaz de sus propios, incuestionablemente, todavía, va muy mal. Es decir, ¿hay alguna otra pregunta? Maestro, una pregunta que me inquieta, o sea, un estudiante ve a un tipo que de repente, su personalidad se derrumba. No sé si será justo nombrar nombres, ¿no? En Venezuela, cuando yo empecé en primera cámara, había un joven bastante avanzado en estudios, un ejemplo para los que empezábamos, mucho más joven que yo, ¿no? Creo que estuvo aquí en México un tiempo. Pero después, este muchacho dejó esos conocimientos que admirábamos, y lo llamamos lo que es más simple para el mundo exterior, lo llamamos loco, se volvió loco, vamos a decirlo, ¿por qué no? Lo digo porque me impresionó tanto, me dolió tanto el perderse ese muchacho, que fue un ejemplo, pues, de estudio esotérico, y de repente, toda esa personalidad de buen estudiante, de buena persona, se perdió, se derrumbó, no sé, en una forma que hasta ahora ha sido un misterio. Cada quien ha dicho su opinión, ¿no? Que se quemó, que se volvió loco. Pero a mí, ninguna de las respuestas me ha dejado satisfecho, que ese muchacho, así, de repente, su personalidad se disolviese, como volverlo arena, pues, quedar en polvo. MMS es un caso de desquiciamiento intelectual. Como MMS es un caso de DESQUICIAMIENTO del centro intelectual, del centro del intelecto. Eso es todo. En realidad de verdad, que lo que dicen vulgarmente, se volvió loco. Este es un caso vivo de desquiciamiento intelectual,
es un caso. Pero pensemos nosotros en lo que es la falsa personalidad. Si nosotros conseguimos liberarnos de esa personalidad, AGACAC 11, falsa, nos establecemos, de hecho, en el tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, del propio ser. Ahora bien, todos tenemos derecho, por nacimiento, al tercer estado de conciencia. Observen ustedes a los niños recién nacidos. Viven en el tercer estado de conciencia, el de la recordación de sí mismos, del propio ser. Desgraciadamente, todos nosotros, debido a la falsa educación recibida, a los malos ejemplos de nuestros familiares, caemos del tercer estado de conciencia al segundo estado, que es como caer del cielo al infierno. Nacemos en el tercer estado de conciencia y pronto caemos en el segundo, en el mal llamado estado de vigilia, que equivale ello, como caer, repito, del cielo al infierno. Es en este infierno del segundo estado de conciencia donde los yoes nacen, donde los agregados psíquicos se manifiestan, donde todos los elementos inhumanos, perversos, que nosotros tenemos en nuestro interior, se robustecen. El segundo estado de conciencia es, ciertamente, un verdadero infierno. D.D. Venerable Maestro, en su disertación hablaba que debemos aprender a sacrificar ciertos aspectos, ¿no? Queríamos preguntar, enfáticamente, ¿qué es lo primero e impostergable por dónde debemos empezar? Pues, hemos de empezar a sacrificar el ENGREIMIENTO. Empezar por saber, hacernos conscientes de que nosotros no somos sino míseros gusanos del lodo de la tierra. Sacrificaremos también la vanidad, porque realmente no hay nada de qué envanecerse. Sacrificar las preocupaciones cerebrales, volverlas polvo. Sacrificar los celos que nos producen dolor. Hay algunos autores que hablan de sacrificar el sufrimiento. ¿Tiene algo que ver el sufrimiento con la falsa personalidad? Pues, la gente sacrificaría todo, menos el sufrimiento. La gente es capaz de sacrificar sus vicios, sus pasiones, su vida misma, menos su dolor, a sus sufrimientos. Los quieren demasiados, no los sacrifican por nada, y hay que sacrificarlos también. Y hay que sacrificar la falsa personalidad, la identidad que tenemos, lo que aparentemente somos. Nuestra personalidad debe perderse para nosotros mismos. ¿Qué consejo nos daría el venerable maestro de cómo sacrificar el sufrimiento? Pues, hombre, aprender a sacar del dolor lo mejor. Aprender a sacar, dijéramos, del sufrimiento lo más útil. Aprovechar, dijéramos, las adversidades, porque las adversidades nos brindan siempre las mejores oportunidades para la autorrealización. Así, entiendo yo el sacrificio de los sufrimientos. Hay dolores terribles, hondos, que penetran en la conciencia, y si sabemos sacar partido de ellos, si sabemos aprovechar la lección que nos dan, entonces sacrificamos el sufrimiento. Hay que saber sacar de ellos el provecho, hay que sacar las lecciones que nos dan, saberlas extraer. Son verdades terribles estas que les estoy diciendo. Se necesita pasar por la aniquilación de la mente, del sufrimiento, de la personalidad, del yo. Como resultado de tantas transmutaciones, como resultado de tantos trabajos, surge al fin una criatura diferente, terriblemente divina, en el fondo de cada uno de nosotros. Por Samael Aun Weor 12. Eso se ha dicho que, mediante la muerte se inicia la transformación, y es mediante la transformación como podemos llegar nosotros al nacimiento segundo, convertidos en seres terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. A ver, por lo común, venerable maestro, cuando muere un ser querido, el común de las gentes, pues, piensa y si ve que aquel no llora o lo siente, piensa que no sabía querer, ¿no?
¿Esto hace parte de la falsa personalidad o del sufrimiento? Pues, punto del dolor que produce la muerte de un ser querido. Obviamente, punto que, si uno sabe extraer de él, y queda el dolor sacrificado en aras de la transformación. Así es, como debemos actuar. Dime, hermano, venerable maestro, ¿el engreimiento se origina con la personalidad? ¿Qué dices? El engreimiento, o sea, el que acompaña a la personalidad en sus manifestaciones del ego, a través de los 5 cilindros. La personalidad, siempre me he imaginado que dirige y coordina los 5 centros. Claro. Entonces mi pregunta es, no sé si esta es producto del engreimiento o de la falsa personalidad. ¿Te refieres al engreimiento? El engreimiento es uno de los elementos inhumanos de la falsa personalidad. Sentirse uno más grande que los demás, cuando en realidad, de verdad, no es más que un gusano del lodo de la tierra. Eso corresponde a la falsa personalidad. ¿Qué me decías? Venerable maestro, hemos oído hablar que existe un yo metálico, ¿nos podría explicar acerca de lo que es? ¿Metálico? Sí. Yo nunca he hablado de yoes metálicos, me he referido siempre a los yoes mecánicos. No específicamente usted ha hablado, sí que hemos oído hablar que existe un yo metálico. Pues, a no ser que queramos llevar esto a la alquimia. En alquimia se entiende por transmutar los metales viles, la transmutación metálica. Entonces ya es diferente, pues, entraríamos en el terreno de alquimia. A ver, ¿qué otra pregunta? Pues, claro, porque los maestros tienen su cuerpo físico, astral, mental y causal. En cambio los neófitos todavía no poseen tales cuerpos, sino que únicamente tienen el cuerpo AGACAC 13 planetario, el cuerpo físico, con su correspondiente asiento vital. Más allá, lo único que poseen es el ego. Así pues, no tienen los pobres profanos más que la personalidad física. La personalidad nace en su tiempo, muere en su tiempo, no hay un mañana para la personalidad del muerto. Después de la muerte lo único que continúa, es un montón de diablos. No tienen un orden, no lo hay. Pero otra cosa es un verdadero iniciado. Si un hombre se fabrica, por ejemplo, un cuerpo astral, si se da el lujo de crearlo, incuestionablemente crea también una personalidad, y, después de la muerte se encuentra con su personalidad inmortal en el mundo astral. Si un hombre se fabrica un cuerpo mental, después de la muerte, se encuentra el mundo de la mente perfectamente vivo, es un hombre inmortal en el mundo de la mente. Y si un hombre se fabrica un cuerpo causal, después de la muerte, se encuentra en el mundo causal convertido en hombre, con una personalidad causal, es un hombre inmortal, en el mundo de las causas naturales. Así pues, un hombre auténtico, o sea un maestro tiene 4 personalidades, la física, la astral, la mental y la causal. A ver, hermano, venerable maestro, ¿cómo podríamos desarrollar nosotros la comprensión? La comprensión creadora se va desarrollando a base de puro discernimiento. No puede haber comprensión si no se establece un perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Cuando el ser es más grande que el saber, de allí deviene, como decía Gurdjieff, un santo estúpido. Cuando el saber es más grande que el ser, de allí deviene, digo yo, un bribón del intelecto. El mundo está gobernado actualmente por bribones, de allí el estado caótico en que se encuentra la humanidad. Establecer el equilibrio entre el ser y el saber es indispensable. Uno establece ese equilibrio entre el ser y el saber a base de meditación. Si estudiamos, por ejemplo, un versículo bíblico y lo grabamos únicamente aquí, no utilizamos para el estudio más que el centro formativo, el centro que registra.
el intelecto, pues, obviamente vamos mal, estamos destrozando ese centro. Pero si estudiamos el versículo bíblico y luego nos absorbemos en profunda meditación, con el propósito de hacernos consciente por iluminación del hondo significado de aquel versículo, entonces se forma, dijéramos, un intercambio entre el ser y el saber. El saber se funde en el ser y el ser se funde en el saber, y de esa fusión integral resulta la llamarada viviente de la comprensión. A ver, hermano, de venerable maestro, y en el caso de un janasmusiano, corre el peligro de formar una falsa personalidad en el cuerpo astral. ¿Te refieres al cuarto caso, o cuál de ellos te refieres? Bueno, a alguien que haya formado su cuerpo solar astral, y no haya muerto en el ego. Samael Aun Weor, 14. Pues hay 4 clases de Janasmusen. El primero lo tenemos en el hombre, meramente físico, en el hombre que no tiene sino el cuerpo planetario y nada más, aunque sea. Hay en él un elemento, un algo fatal. Obviamente, si no desintegra lo que tiene de Janasmusen, pero al fin y al cabo ese. Después de la muerte segunda, hay una segunda clase de Janasmussen. Aquellos que se crean el cuerpo astral, o sea el cuerpo quetzjano, incuestionablemente, si no disuelven el ego, a la larga, se convierten en Janasmusen. Entonces para ellos no hay sino un camino, reincorporación, incesante en organismos animales, dejar cuerpos humanos y seguirse reincorporando en organismos animales. Así, poco a poco, van eliminando lo que tengan de Janasmusen. Hay una tercera clase de Janasmussen. Los que fabricaron los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, los hombres verdaderos que no disolvieron el ego, que crearon los cuerpos existenciales superiores del ser, pero que no desintegraron el yo, se convierten en Janasmusen. Estos tienen que desintegrar el yo, o involucionar entre las entrañas del reino mineral sumergido, hasta la muerte segunda. Y por último, hay una cuarta clase de Janasmussen, la de los Dhyani, Bodhisattvas caídos, que resucitaron el ego dentro de sí mismos. Obviamente, tienen ellos que desintegrar el ego, o involucionar entre las entrañas de la tierra. Son 4 clases de Janasmussen, y en el caso de la personalidad de ellos, ¿cómo queda, venerable maestro? Si no eliminan lo que tengan de Janasmussen, tales personalidades, además, tendrán que desintegrarse en la muerte segunda, dentro del reino mineral sumergido. A ver, venerable maestro, hablando de la charla mecánica, no ha tocado 2 aspectos que quisiera nos diera una ilustración perfecta. Una de ellas es el recuerdo. ¿Qué podría ilustrarnos con relación al recuerdo? Pues, voy a decirte, el intelectualismo de las gentes mecánicas no es más que memoria, dijéramos, articulada, o memoria parlante. Una cosa es la viva sabiduría del hombre despierto, porque el hombre despierto ya no utiliza razonamientos, ya no es ningún charlatán. Cuando platica algo, lo platica con plena conciencia, escoge los términos que ha de usar, a voluntad, para revestir las ideas trascendentales del ser. De otro aspecto, venerable maestro, es que en la autoobservación, parece que se estableciera un diálogo entre el yo y otra parte de nosotros, ¿no? Y el yo expresa ciertas lógicas, ¿no?, que tratan como de hacerlo fracasar a uno en la obra. De modo que, observamos que de pronto que viene una reflexión del ego hacia nosotros, ¿no? Nos dice, ¿por qué confías en esa persona? ¿Dónde está demostrado el elixir de la larga vida? ¿Qué debemos hacer ante tales circunstancias? Pues, los yoes no queda más remedio que el estado de alerta, percepción, de alerta novedad,
y DESINTEGRARLOS cuando aparezcan. Obviamente, para eso tenemos nosotros que apelar a una fuerza superior a la mente, me refiero, en forma enfática, a Devi Kundalini. Solo mediante la serpiente ígnea de nuestros AGACAC 15 mágicos poderes, es posible desintegrar la charla mecánica. Si uno no elimina a los elementos indeseables, marchará inevitablemente al fracaso. De maestro, en la práctica de la autoobservación, ¿qué actitud se debe tomar primero? Hay veces que percibimos la manifestación del yo, e inmediatamente lo reprimimos. Hay veces que lo dejamos que se manifieste sin llegar a los hechos, ¿no? Para estudiarlo mejor. La represión no es. Lo que se necesita es saber. Se necesita empezar por la autoobservación, y luego, pues, apelar sinceramente, dijéramos, a la autocrítica. Para la autocrítica se hace necesario un bisturí. El bisturí se logra descuartizar a ese agregado psíquico que en el interior llevamos, y lo comprenderá. Si lo comprende, podrá eliminarlo con la ayuda de Devi Kundalini Sakti. Estar alerta. Solo así. ¿Alguna otra pregunta? Dede nos hablaba del arrepentimiento. ¿Se puede concebir un arrepentimiento subjetivo? Sí. Hay arrepentimientos subjetivos y los hay objetivos. El arrepentimiento subjetivo es más bien mecánico, a veces se hace por compulsión. Alguien le hace ver a uno que ha cometido tal o cual falta y entonces uno se arrepiente. Ese es un arrepentimiento mecánico. Necesitamos nosotros, no de ese arrepentimiento mecánico, necesitamos del arrepentimiento consciente, del arrepentimiento objetivo, logrado mediante la dialéctica íntima del ser, mediante la dialéctica de la conciencia. Solo mediante la dialéctica de la conciencia, de la dialéctica íntima del ser, se puede conseguir el arrepentimiento real, auténtico, que obviamente ha de llevarle a uno a un cambio profundo en nuestras intimidades. En todo caso, hermanos, estoy mostrándoles el camino de la transformación. Este nos conduce al autodespertar, a la objetivación real de la conciencia. Y eso es lo que importa, lo trascendental. ¿Alguna otra pregunta? De ese arrepentimiento, maestro, podría surgir de las personas místicas, entregadas al misticismo, a las personas emotivas, más bien, movidas por choques emotivos. Pues, no podríamos PRONUNCIARNOS así, en esa forma, contra ciertas gentes místicas. Muchas veces una humilde mujer que enciende una veladora ante un santo, puede realizar prodigios que no realizaría jamás un profesor de física atómica. De manera que debemos tener mucho cuidado con las palabras. Yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión, por eso exijo de usted exactitud en las palabras. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Conferencia. La falsa personalidad. Quinto Evangelio. Fundamentos psicológicos de la falsa personalidad. VM Samael Aun Weor. 16.